Sacrificio, a veces significa que algo debe morir para que algo nuevo viva. ¿Podría decirse que todo andaba bien en mi vida? Tenía tiempo para la playa y para el seminario, todo lo que me gustaba. Hasta que un día sentí en mi corazón que Dios me hablaba y me decía, vende tu tabla y siembra el dinero. No. No, mi tabla no, le respondí, porque yo pensaba, puedo alabar a Dios y correr olas al mismo tiempo. Es más, ¿en qué otro lugar puedo sentirme tan cerca de Jesús como en el mar? Eso es lo que dicen todos los surfistas. Sin embargo, sentí fuerte en mi corazón que Dios me dijo una vez más, dámelo. Hoy día ya he aprendido que si Dios me dice, dámelo, yo se lo doy. Y sé también que no hay nada que uno le dé a Dios que no regrese con vida. Sacrificio, a veces significa que algo debe morir para que algo nuevo viva. Pero en ese entonces pensé, ¿por qué me pides esto a mí, Señor, si yo me porto bien? Mi vida espiritual está bien, mis estudios están bien. En fin, me resistí un poco. Bueno, para ser honesto, me resistí más que un poco. De hecho, estuve un par de meses resistiéndome. Hasta que un día llegué a mi auto y mi tabla ya no estaba allí. ¿Alguien la había robado? En ese momento supe que debería haberle dado mi tabla a Dios. Estuve casi 8 años sin una tabla de surf. Pero desde el momento en que esa tabla, que había ocupado un espacio tan importante de mi día a día, desapareció de mi vida, comencé a crecer espiritualmente. Comencé a avanzar en mi relación con Dios a un nivel más profundo, aprendí más sobre temas de liderazgo y comencé a ocupar diferentes posiciones de liderazgo en la iglesia, tanto en grupos como en los servicios del domingo. Desde entonces entendí que la próxima vez que Dios me pida algo, mejor se lo doy. Así incorporé a mi vida el filtro que estoy compartiéndote en este capítulo. Siempre puedes confiarle tu lonchera a Dios. A veces Dios te pide algo para multiplicarlo y bendecir a otros, como en caso del niño de la historia bíblica. Otras veces, te pide algo para ver dónde está tu corazón, pero no necesitas saber distinguirlo, cualquiera sea el caso, solo confía en Él y dale tu lonchera. Hebreos 12, 1, 2 dice: dejemos a un lado lo que nos estorba, en especial el pecado que nos molesta, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Mantengamos fija la mirada en Jesús, pues de Él viene nuestra fe y Él es quien la perfecciona. Ahora bien, el pecado es fácil de dejar porque es pecado. Pero hay otras cosas que no son pecado, pero que no nos están permitiendo correr como debemos. Para algunos pueden ser sus redes sociales, la televisión, el trabajo, etc. Para mí fue mi tabla. Y cuando eso fue puesto en el altar, aunque de manera obligatoria, porque me la robaron, mi vida comenzó a avanzar en otros aspectos. Algunos me preguntan, Pastor Robert, ¿cómo sabes que es Dios el que te está pidiendo eso y no es el enemigo o alguna distracción del camino, o los frijoles que comiste anoche? La respuesta es sencilla. Si esto ayuda a la iglesia, créeme, no viene del enemigo. En Mateo 12, 25-26, Jesús dice: un reino dividido acaba por destruirse. Una ciudad o una familia divididas no pueden durar. Si Satanás echa fuera a Satanás, pelea consigo mismo y acabará destruyendo su propio reino. El enemigo nunca te va a pedir que ayudes a alguien. Entonces, deja de lado la idea de que esto es del diablo. Él nunca te va a decir que ofrendes o que ayudes a otros. En todo caso, te diría que hicieras lo contrario. Entrégale tu lonchera a Dios. Tal vez empieces con cosas pequeñas, como fidelidad en tus ofrendas y diezmos. Pero luego vendrán momentos en la vida en los que tú simplemente sabrás que Dios te está pidiendo que hagas algo, o que colabores en un determinado proyecto, o que ayudes a una familia que lo necesita. O bien te pedirá que dejes un hábito, que tal vez no es malo y no es pecado, pero que es una distracción que te impide crecer o servirle mejor. ¿Recuerdas cuál fue el segundo filtro que vimos en este libro? Confía en Dios. Con Dios nadie pierde. Entregarle tu lonchera es siempre la mejor decisión. Hace un tiempo estuvimos predicando mucho sobre un mensaje a la iglesia, y ese mensaje fue: todo es alabanza. Y es literal. ¿Todo lo que hacemos trae alabanza a Dios? Cuando yo veo el equipo de la iglesia, los creativos, el staff,
los voluntarios. Dios mío, solo puedo decir gracias, porque cada uno de ellos ha logrado entender que todo lo que hacemos es para Dios. Esto me impresionó especialmente el año pasado, cuando tuvimos varios eventos grandes seguidos, uno tras otro, y la gente no estaba dando solo la milla extra, sino que estaba derramando su vida en el altar de la iglesia. Incluso me enteré de que hubo voluntarios que no regresaron por algunos días a sus casas, porque tenían que terminar algunos videos para nuestra conferencia, La Sal, además de servir en un evento que se estaba dando a nivel nacional. Cuando vi todo ese sacrificio, entendí que esa había sido la razón por la cual la presencia de Dios había bajado tan fuerte durante la conferencia. El sacrificio derramado por muchos en el altar atrajo la bendición de su presencia. Estoy agradecido a Dios por la gente que tiene en su corazón ese deseo de sembrar, porque cada vez que damos algo a Dios en el altar, somos como ese niño que confió su lonchera a Jesús. Y volviendo a ese niño, imagina cómo se sentiría él si pudiera ver hoy que su historia aparece en las Escrituras. Imagina cómo se sentiría aquel hombre al que todavía recordamos porque dio su burro para que Jesús entrara triunfalmente en Jerusalén. Imagina a la mujer viuda que dio 2 monedas, todo lo que tenía, en el templo. Sus vidas están en la historia. Su generosidad los puso ella. La generosidad abre puertas y ciudades. Las manos cerradas nos quitan de la historia. ¿Deseas escribir la historia del futuro? Confíale tu lonchera a Dios,